Hola, bienvenidos de nuevo a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hoy desde el hall del teatro de la Universidad de Medellín, Gabriel Obregón Botero. Estoy acompañado por el docente de tiempo completo, investigador además, Carlos López. Él es profesor de la Facultad de Comunicación. Carlos, bienvenido a Laberintos. Mauricio, gracias por la invitación. Hablábamos fuera de cámara y leyendo algunos de sus documentos de la investigación que inició ahí al principio de año, porque es bien llamativo el título y porque hay unos antecedentes que caracterizan este proyecto por ser bandera en la Universidad de Medellín, ¿verdad? Pero entonces iniciemos con el título de su investigación, pues que es algo largo además, ¿cierto? Sí, como todo proyecto de investigación tiene que dar cuenta como del objeto que lo referencia, entonces se llama La creación audiovisual mediante la dramaturgia del acontecimiento, para abordar la libertad de prensa e información en Colombia y su relación con la identidad cultural. Eso tiene como 5 elementos. Más o menos. Más o menos, ¿cierto? Pero, ¿cuál, traduciéndolo a nuestro lenguaje, cuál podría ser otro título donde digamos, bueno, es que vamos a hacer esto puntualmente? Sí, se trata de crear una obra audiovisual, sí, empleando una tipología dramatúrgica que específicamente en este caso se llama del acontecimiento, y que se preocupa por un tema que, por ejemplo, la investigación nos ha mostrado que el cine colombiano no se ha preocupado, y es la libertad de prensa e información en Colombia. Nosotros en el cine colombiano tenemos 4 películas más o menos donde solamente hay un personaje periodista, y eso nos indica que, referido a esa presencia del personaje periodista, se cree cómo es el tema de la libertad de información en Colombia. Pero no hay, como en el caso peruano o en el caso estadounidense o español, películas que el 100% de su duración traten el tema o la historia de periodistas y el problema de la libertad de prensa e información. Y eso para nosotros hay que vincularlo con la identidad cultural, porque el problema de la creación audiovisual y de la libertad de prensa tiene que ver con el tema de los relatos que construyen nación, ¿cierto? Es decir, cómo nosotros, a través del conocimiento de estas experiencias que otras regiones o otros personajes, otras personas mejor, han vivido, podemos empezar a comprender por qué somos como somos en Colombia, y esos referentes de identidad cultural, cómo la podemos nosotros aprovechar para consolidar un proyecto de nación mucho más claro. Entonces, identidad, periodismo, una pieza audiovisual, ayudados por el acontecimiento como eje que cruza esos 3 elementos, ¿cierto? Profe, ¿cómo nace la investigación? En primera instancia, pues habría como señalar 2 cosas. Una es que hay una necesidad de empezar a volcar los estudios y la investigación hacia el escenario de cómo se hace lo audiovisual, ¿cierto? Cómo conocemos nosotros sobre las prácticas de carácter creativo que se desarrollan en los distintos procesos de diseño y de realización audiovisual. Perfecto. Entonces es pasar del escenario de del momento del análisis de los impactos y del uso del audiovisual en el entorno educativo, social, mediático, sí, para buscar un poco cómo se generan los procesos de creación audiovisual específicamente. En esa medida entonces es, aprovechando una propia experiencia de creación audiovisual, la documentamos, cómo aprendemos de ella y evaluamos también nuestra propia práctica para poder entender ese proceso. Y en un segundo momento que motiva la preocupación está el hecho de que Colombia en el 2007 fue escenario de un Premio Mundial de Libertad de Prensa e Información, sí, y allí se identifica que nosotros tenemos grandes violaciones a la libertad de prensa e información. Y en un estado ulterior, entonces, pensar que el problema de la libertad en Colombia es un problema central, ¿cierto? No es un asunto
de etiquetas, de himnos, ni de escudos, ni de eslogan, sino que tiene que ser un asunto verdaderamente vivido en todo el entorno cotidiano de nuestra vida como miembros de esta comunidad, como miembros de este país. Entonces, buscar luego y confirmar luego que en el escenario de la creación audiovisual en Colombia no hay piezas que trabajen suficientemente sobre el tema. Sí en el caso de la televisión, pero no en el caso de la producción cinematográfica. Correcto. Muy bien, entonces, ya con ese antecedente de bastante peso, usted le propone a la universidad ese proyecto, es aprobado y usted empieza a conformar su grupo de trabajo, ¿correcto? ¿Quiénes conforman su grupo de trabajo y cuál es el trabajo, suena redundante, de los estudiantes en ese proyecto? Bien, el proyecto entonces debe ser realizado necesariamente por un equipo, ¿cierto? Sí. Es decir, la decisión de un proyecto de investigación y su ejecución puede partir solamente de la iniciativa de un investigador y un apoyo que de pronto auxiliares de investigación, en este caso estudiantes, como lo manda la directiva de investigación de la Universidad de Medellín, de que se vinculen estudiantes, podría ser ejecutado, pero este proyecto en particular necesita de la creación de un equipo de todas maneras, ¿cierto? Entonces tenemos el profesor Juan Mauricio Vélez, del área de jefe del programa de lenguajes audiovisuales, y el profesor Mauricio Álvarez. Dos profesores que van a participar dentro del proyecto también con unos saberes muy puntuales, muy específicos sobre la creación, y que luego, como este proyecto va a terminar con la realización de una obra audiovisual, ese es su producto final, no es solamente el informe de 300 o 200 o 100 páginas que se entreguen finales, sino que va como producto final un video. Entonces se requería pues como de la presencia de otros dos profesionales que tuvieran conocimiento sobre la realización y sobre el oficio del audiovisual. Y los estudiantes se integran entonces también en ese perfil. Fue llamativo descubrir, por ejemplo, que no hay mucho interés en los estudiantes de lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín, no sé de las otras universidades, hacia el tema de la investigación puntualmente, porque pues siempre se había visto como solamente estudios de impacto, solamente estudios de uso. Entonces fue difícil encontrar estudiantes interesados primero en esa área, pero afortunadamente, fruto del trabajo que viene desarrollando la universidad en el tema de semilleros y de formación de semilleros, básico, específico, todo este asunto, pues uno va viendo ya que hay estudiantes proclives realmente al discurso de la investigación y que encontraron en que aquí había un escenario posible para desarrollar esas experiencias de investigación que ellos tenían. Profe, lo voy a cortar porque está muy interesante esa parte. Vamos a un pequeño corte y luego ahorita seguimos con esa historia de los estudiantes, porque es bien interesante la manera como se encuentran los estudiantes y se vinculan al proceso, ¿verdad? Esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Ya regresamos. Carlos López, él es docente investigador de la Facultad de Comunicación y es nuestro invitado hoy en Laberintos y nos está hablando de el proceso de creación a través del acontecimiento y hemos hablado de identidad, hemos hablado de unos detalles bien importantes de la libertad de prensa, donde usted, profe, hace un llamado muy especial a que la libertad se convierte en un eje, en un pilar, en una estructura fundamental dentro de una democracia, ¿verdad? Ciertamente, la intención de explorar el tema nos va mostrando cómo nosotros como pueblo nos hemos ido construyendo en el devenir pues como de esta historia, ¿cierto? Y la libertad siempre ha sido como esa banderita que ha movilizado muchas fuerzas sociales hacia ella, pero que vemos que no se concreta realmente en muchos escenarios de la vida real. Entonces, un poco la intención de explorar el tema de libertad de prensa e información como una arista para enfrentar el tema de la libertad. Profe, no perdamos de vista, porque yo ahorita lo interrumpí para irnos al corte de mensajes, porque usted nos estaba hablando de ese grupo de muchachos que se logró consolidar en el proyecto. Entonces, ¿cómo concluye el llamado
y obviamente la respuesta de esos estudiantes que en este momento hacen parte del grupo de investigación. Sí, frente a la manera como se vincularon los estudiantes, pues se empleó la metodología que ya tiene definida la universidad, una convocatoria pública, se establecieron pues unos criterios académicos de excelencia para poder vincularse con el proyecto de investigación. Pero adicional a eso también había que cumplir como con unas experiencias académicas, que se hubiera tenido contacto con dirección de actores, que se hubiera tenido experiencia en el campo de la producción y de la realización en televisión, en cine, que hubieran cursado asignaturas como semiótica, por ejemplo, porque el proyecto demanda también de esos conocimientos puntuales que estas materias orientan, ¿cierto? Entonces, en el primer momento pues no había suficiente eco por parte de los estudiantes porque hay que decirlo con sinceridad, el tema del audiovisual siempre había estado señalado como un escenario de indagación sobre los efectos, sobre los impactos. Pero acá lo que estábamos haciendo era invitarlos a que hicieran parte de un proyecto donde lo central era el proceso de creación como tal. En esa medida entonces logramos ya conversando, preguntando, ¿cierto?, que llegaran unos estudiantes con esas experiencias y esas prácticas que los requisitos solicitaban, pero también sobre todo con mucho interés ya en poder comprender cómo el proceso de creación audiovisual podría ser asumido desde otras perspectivas también, ¿cierto? Y el hecho de conocer un poco o mucho, no sabría yo en este momento, será ya al final del proceso que digan ellas, la dramaturgia del acontecimiento como una estrategia posible para crear en el escenario del audiovisual. ¿Cuál es el objetivo principal que persigue la investigación, profe? ¿Estamos apuntándole a qué? Estamos intentando descubrir cómo con la dramaturgia del acontecimiento podemos nosotros tener una metodología de trabajo para los comunicadores audiovisuales o para los comunicadores que les interesa el fenómeno del audiovisual y poder ellos tener entonces a partir de esa metodología un derrotero que le permita en sus procesos creativos tener un cierto rigor a la hora de enfrentar la creación audiovisual. Nosotros... La creación no es un simple destello del artista, ¿verdad, profe? Claro, es que tiene un proceso. Ciertamente, tenemos un asunto, es que estamos instalados en tres áreas, por decirlo de alguna manera, y es el tema de lo comunicacional, el problema de lo artístico y el problema de la industria cultural. Entonces, como estamos metidos ahí en esos tres asuntos, muchas veces lo audiovisual y específicamente la creación audiovisual no sabemos en un momento determinado si somos comunicación, si somos una industria cultural o si somos solo arte, ¿cierto? Y resulta que tenemos una transversalidad sobre estas tres áreas. Nosotros producimos una obra audiovisual con todos los criterios que una industria cultural nos exige. Vamos dirigidos hacia unos públicos meta, como lo dice el mercado, ¿cierto? O también qué sentido desde la comunicación tenemos. Pero resulta que para crear ese mensaje necesitamos también tener conciencia de que hacemos parte de procesos de carácter artístico, ¿cierto? Entonces estamos caminando en unas fronteras bastante complejas. Ese objetivo del que usted me estaba hablando persigue como tener de los tres elementos, es decir, que sea un componente artístico, que sea la idea maravillosa que le surge al artista, que tenga un procedimiento claro, ¿sí?, desde la comunicación y que cumpla con algunos estándares de la industria cultural. No sé si estoy equivocado en lo que acabo de decir. Efectivamente es en esa dirección. La intención es que más que, yo incluso le digo a los compañeros investigadores y a los estudiantes auxiliares, puede que no hagamos una gran película con esto, pero lo más importante de nuestro proyecto es conocer el proceso. Y es sobre el proceso que nosotros realmente tenemos que dar cuenta de unas metodologías de trabajo, de unas maneras rigurosas de enfrentar los procesos de creación, ¿cierto? Claro. Para que en muchos momentos institucionales y en general de la vida social del país, pues el tema de lo artístico no se ha visto como solamente un problema de bohemios o de cocainómanos en el peor de los casos, que tiene que ver con el tema de lo cinematográfico y lo televisivo, que solamente bajo los efectos de estos asuntos es que la gente puede crear. Idea. No, exacto, es decir, se trata de que el estudiante o el futuro comunicador en lenguajes audiovisuales vea que hay unas maneras de creación que tienen un rigor y que tienen un sistema que le permite desarrollar su subjetividad, porque se trata de ser amplios con toda esa perspectiva de lo subjetivo, puesto que es arte, pero que también tiene unas maneras que desde el punto de vista de lo comunicacional y de lo industrial hay que tener claro también a la hora de enfrentar la creación en un momento determinado. Muy bien, profe, entonces ese objetivo que ya me queda claro,
Voy a tratar de parafrasearlo a ver si de pronto lo cogí para que los televidentes también lo entiendan, porque de verdad es un gran aporte. Y es la manera como usted, con la investigación, va a aportarle a los realizadores un método, y lo pongo entre comillas, para hacer una pieza audiovisual, ¿sí? Una estructura bien construida con unos parámetros de rigor. Ciertamente, a ver, un poco lo que vamos y lo que hemos venido ya entendiendo es que no hay un método, sino que hay unas metodologías. Okay. Por ejemplo, para enfrentar el tema de la sistematización de la información, para enfrentar el problema del conocimiento del acontecimiento como tal. Luego viene ya el proceso de escritura y de creación propiamente dicha con base en la información que se ha recuperado. Ahorita, profe. Okay. Eso está maravilloso porque ya usted nos va a hablar que hay unas metodologías para llegar a ese punto, ¿verdad? Esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Ya regresamos. Carlos Alfonso López Lizarazo. Profe, me aprendí bien el nombre, ¿cierto? Sí, sí. Estamos hablando de las metodologías y usted ahorita, que lo corté de nuevo, pero usted empezó con muchas ganas a contarnos cómo es ese proceso. Ahora sí, profe, tiene la palabra. ¿Cómo es esa metodología con la selección del tema, con la selección del personaje, con algo muy bonito que usted nos hablaba al inicio de la entrevista y era partiendo del acontecimiento, ¿verdad? Sí, la dramaturgia del acontecimiento es una manera de creación que busca poetizar momentos de la vida real, ¿cierto? Acá no se busca el acontecimiento como pretexto para crear lo audiovisual o la obra, ¿cierto? Que es lo que habitualmente hacemos. Yo averiguo sobre, por ejemplo, no sé, un robo o un nacimiento, ¿cierto? Y tomo algunos datos, o una separación, y empiezo a averiguar datos sobre eso. Pero cuando construyo dramatúrgicamente, para el caso del teatro, para el caso del cine o la televisión, yo utilizo ese momento o ese acontecimiento como un pretexto y empiezo libremente como creador artístico a inventar también cosas, ¿cierto? Ya. Acá de lo que se trata con el acontecimiento es que hay que documentarlo, hay que hacer entonces un trabajo paralelo de racionalización sobre lo que yo investigo como tal en el caso del acontecimiento, y cuando lo recreo, cuando lo llevo ya a una ficcionalización, que es lo que vamos a hacer en este caso, lo hago con base en los elementos que ese acontecimiento me ha entregado. Yo no me puedo inventar ninguna situación ajena a eso. Profe, ¿cierto? Es donde empieza el proceso de rigor del que usted planteaba. Claro, porque por ejemplo, el acontecimiento puede ser una reconstrucción histórica, ¿cierto? Entonces con mayor razón tengo que ser muy fiel a eso que ha sucedido en el tiempo y en el espacio y con los personajes que han vivido esa situación. O mejor, personas, porque ellos son personas y luego cuando pasan al campo de la ficción o la dramaturgia pasan a ser ya personajes. Pero también puedo generar procesos de metaforización, ¿cierto? Entonces, si yo metaforizo con base en un acontecimiento, tiene que ser con los elementos que el acontecimiento me ha entregado. Por decir algo, una categoría dramatúrgica como el espacio. Yo me puedo imaginar como creador y yo digo, yo quiero una escena donde el espacio sea indeterminado, porque el personaje está viviendo una crisis de identidad en este momento. Y entonces lo más interesante podría ser verlo a él en un espacio neutro, negro completamente o blanco completamente, ¿cierto? Yo puedo inventar eso, pero esa decisión tiene que estar basada en elementos que yo recoja realmente de la investigación que hice del acontecimiento como tal. No me puedo inventar ese no espacio simplemente porque me da nota inventarme un nuevo espacio, ¿cierto? Y porque qué tan interesante sería y llamativo y novedoso, entre comillas, para la audiencia ver un personaje como flotando en un lugar negro o en un lugar blanco. Ya. No puede ser simplemente porque a mí me dé deseos de una cierta originalidad creativa. Tiene que ser que algo realmente ha sucedido en la historia que yo he construido en la investigación, algo ha pasado con los personajes que me permita a mí decir,
lo mejor es construir algo en esa perspectiva, desde el punto de vista dramatúrgico, pero nace de las circunstancias propias que vivieron las personas en el momento en el desarrollo del acontecimiento. Profe, no nos podemos parar de esta entrevista porque no me lo perdonaría, es en qué punto de la investigación está en este momento. ¿Cuál es el punto en el que después de estos meses de trabajo, dónde se encuentra la investigación? Durante el proceso que llevamos hemos identificado en la parte práctica y teórica, porque es un trabajo de una filiación eminentemente cualitativa. Entonces hemos identificado ya de las distintas situaciones que se presentaban en Colombia desde el 1986 al 2006, cerca de 295 casos de violación y agresión a la libertad de prensa e información, reportados por la Fundación Guillermo Cano y por la Fundación Libertad de Prensa, por la FLIP. De ahí seleccionamos 3 casos o 3 acontecimientos que documentamos de la mejor manera posible en la medida en que los archivos nos pudieron permitir el acceso pues como información, porque han pasado muchos años y lamentablemente en Colombia, esa es una de las posibles conclusiones que sacamos de esta investigación-creación, es que en Colombia no pensamos en los archivos, nuestro patrimonio y nuestra cultura se va perdiendo porque no guardamos la información suficientemente que haga que otras personas, ni siquiera en los periódicos, ¿cierto? Entonces, luego de documentar esos 3, escogimos ya uno, que es específicamente en el año 2000, el 6 de octubre, el secuestro de Jesús Abad Colorado y Jaime Horacio Arango, reporteros del periódico El Colombiano, que fueron secuestrados 3 días por el ELN en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Guarne. Ese es nuestro acontecimiento. Entonces, ya lo que estamos en este momento es identificar con los personajes qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, conocer los lugares donde sucedieron las cosas para poder construir entonces, una vez documentado eso, el argumento o la trama, sí, para empezar a trabajar con ella y entrar en diseños de escaleta, luego la escritura del guión y entrar entonces correcto, ya en la parte de lo audiovisual, que es la fase de preproducción, producción y postproducción. Profe, ¿para cuándo tiene programado usted, después de la construcción del guión, el rodaje de la película? Tenemos proyectado mediados de diciembre, mediados de enero del próximo año 2009, ese es como el tiempo que está definido, porque en este trabajo de documentación del acontecimiento se ha presentado bastante dificultad en encontrar las fuentes, porque un criterio que establecimos en la investigación es que las fuentes estuvieran vivas, ¿cierto? Entonces nos pusimos como una condición. ¿Por qué que estuvieran vivas? Porque necesitábamos tener un mayor sentido de conocimiento sobre lo sucedido, de tal manera que no nos quedara solamente con el archivo escrito que reportan los periódicos, sí, o algunos archivos institucionales como la policía o el ejército, o en este caso la Comisión Negociadora de Paz de Antioquia, sino que tuviéramos la oportunidad de hablar directamente con los protagonistas de ese acontecimiento, de esa fecha en ese momento. Entonces ha sido difícil encontrarlos, las agendas de trabajo obviamente también se complican. Eso es un poco lo que ha demorado un poco pues como el proceso. Yo espero que ahorita a finales del mes de noviembre podamos tener ya algo documentado inicial, que podamos empezar a trabajar ya propiamente escritura de guión. Pero lo interesante del acontecimiento, de la dramaturgia del acontecimiento, es que podríamos incluso en un momento determinado encontrar un nuevo dato que no nos habíamos encontrado durante todo este tiempo, y ese nos puede modificar todo el horizonte creativo, claro, del proyecto en un momento determinado. Profe, ¿nos va a invitar al lanzamiento de la película? Pues yo espero que sí, que sean los principales protagonistas de la presentación Laberintos, porque tiene que ver con lo audiovisual, tiene que ver con la industria de la televisión y el cine en Colombia, y creo que puede ser un buen aporte para las futuras generaciones de comunicadores expertos en lenguajes audiovisuales. Profe, muchas gracias por estar en Laberintos. A ustedes por la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hasta la próxima.